Muy buenas noches, abogado Carlos Cárdenas. Le damos la cordial bienvenida y nos vamos inmediatamente con la entrevista que se desarrolla desde nuestra oficina, desde la ciudad de Babahoyo. Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Gracias, un placer. Abogado Javier Cuadro Gastesi, agradeciéndole por la presencia en los estudios de Radio Espacio 104.7, obviamente en los estudios virtuales, así nos ha demandado esta pandemia. Un placer tenerle acá, abogado Javier Cuadros. Buenas noches. Gracias por la invitación, tanto a ti, Carlos, como a Radio Espacio. Una satisfacción y gracias por esta oportunidad. Un saludo a los baboyenses, a los riocenses, a todo el Ecuador y a los amigos de la provincia de Bolívar también. Gracias, abogado, igualmente para usted. Entendemos que usted es el coordinador provincial de la Comisión Anticorrupción de Los Ríos y por las redes sociales hemos visto que usted está haciendo un reclamo muy en firme sobre el cobro de las firmas electrónicas hacia los abogados en libre ejercicio. ¿Cuál es el problema que se suscita y por qué el hecho de la denuncia de la comisión a este cobro, abogado? Bueno, en sí, la parte del cobro es un fragmento dentro de toda una situación tortuosa, difícil, que agrede a los profesionales del derecho. Y no solamente que he dicho a los profesionales del derecho, lo digo a todo el Ecuador. El artículo 164 de la Constitución Política de la República dice en su parte pertinente que el estado de excepción no suspenderá las actividades de las funciones del Estado. Entonces, lo primero que nosotros estamos reclamando es un daño irreparable que hizo el Consejo Nacional de la Judicatura al suspender las actividades judiciales. Cuando hablamos de suspensión de actividades judiciales tenía que habérselo hecho la suspensión en física, pero debió haber continuado de manera telemática, de manera virtual. Es más, desde antes de la pandemia, la tecnología ya se imponía prácticamente en muchos países, en casi todos los países del mundo, ya se está utilizando un 100% las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, se debió suspender para salvaguardar la vida y la salud de la ciudadanía, de los funcionarios judiciales como de los abogados, físicamente, pero telemáticamente debió haber continuado. No se debió haber suspendido nunca. Ese es el primer daño que le hicieron a los profesionales del derecho y a todo el Ecuador, porque no puede haber reactivación económica, Carlos, con la suspensión de las actividades judiciales. ¿Por qué yo digo que el daño se le hizo a todo el Ecuador? Primero, nos afecta directamente a los profesionales del derecho, que entiendo pasamos en libre ejercicio de 30.000 en todo el Ecuador. Y segundo, yo conozco por noticias que solo en juicio de alimentos hay 1 millón de juicios de alimentos en todo el Ecuador. Tenemos los juicios civiles, penales, laborales, contenciosos, tributarios, entonces hablamos de millones de juicios. El movimiento de estos juicios, el movimiento de testigos, abogados, peritos, transporte, alimentación, etcétera, etcétera, mueve el torrente económico. Entonces, este torrente económico se lo paralizó con las actividades de la función judicial. Si bien es verdad, física, si bien es verdad que ha trabajado la flagrancia y una que otra demanda de garantía, eso no es absolutamente nada, porque se debió haber continuado con las actividades judiciales de manera telemática para no agredir a los profesionales del derecho que se están comiendo la camisa y además se agredió a todo el Ecuador. Ese es el principal reclamo. Ahora, si nosotros vemos las resoluciones, la 045 y la 046 del 2020 del Consejo Nacional de la Judicatura, analizándolas, da la impresión de que cuando la doctora Maldonado explica, esta mañana lo explicó por la televisión, que estaban haciendo una hazaña en pro del Ecuador. Dice, se reaperturan las actividades judiciales, pero se aceptarán únicamente escritos virtuales. Entonces, el 16 de marzo el Consejo Nacional de la Judicatura lanzó un instructivo para que los profesionales empecemos a sacar nuestra firma electrónica. Entonces, esta firma electrónica tiene un costo que es una agresión para el bolsillo de los abogados que ya están comiéndose la camisa por 2 meses. ¿No es cierto? Y segundo,
Yo me vi obligado a sacarle, inicié el trámite el 30 de mayo, para ser exacto, el 29, pagué el día 4 de mayo, ¿sí? Y hasta este momento, lo vuelvo a decir, hasta este momento reviso constantemente el correo porque es necesario obtener la firma electrónica, entonces, y no tengo la firma electrónica, no la tengo hasta este momento, ya hice mi pago y todo eso, que salieron cerca de $27. Entonces, ¿por qué se dice que se recetarán escritos? Aquí es donde yo lo considero una burla, de manera telemática los escritos. Para que se diga eso, Carlos, tenía que haber habido por lo menos un 50% de abogados con firma electrónica, por lo menos un 50%. Yo estoy seguro que en este momento lo que puede haber en todo el Ecuador es un 10% a lo mucho, de tal manera que hasta este momento no nos hace ningún favor. Ahora bien, ya cuando se ingresa a la página, hay 14, ya entrando en la página correspondiente, hay 14 páginas para presentar un escrito con firma electrónica. O sea, es un verdadero vía crucis. O sea, que si usted, como es la profesión de manera dinámica, quiere presentar un escrito electrónico, se hace todo el día queriendo incursionar su escrito con la firma electrónica. Ahora bien, la resolución 046 es otro tiro al aire. ¿Por qué? Porque dice que van a trabajar de manera interna. Y aquí es la primera observación que nosotros hacemos. De manera interna, ¿por qué no lo hicieron desde el 17 de marzo, que se suspendieron las actividades físicas, las electrónicas se suspendieron? ¿Por qué no lo hicieron? Y ahorita, en vez de decirnos que el 18 de mayo iniciaba, eso dice la resolución, de manera para los jueces de primer nivel, las unidades judiciales civiles, penales, laborales, contencioso administrativo, contencioso tributario, en vez de decirnos que van a trabajar internamente, nos hubieran dicho, le damos la noticia al Ecuador entero que durante este tiempo hemos trabajado telemáticamente, hemos trabajado de manera interna, los jueces en su casa, etcétera, etcétera, y hemos resuelto 30.000 causas. Y eso hubiera sido extraordinario. Pero no que digan que están trabajando internamente, digan, como lo dijo esta mañana la doctora Maldonado, que hay una ventanilla física también. Aquí en Babahoyo hay que buscar a una servidora judicial, por no sé por dónde, y solamente hay una ventanilla para los escritos por juicio de alimentos. Entonces, no es verdad que se esté dando una solución al problema judicial del Ecuador. Ahora bien, por otra parte, en la misma resolución habla que los secretarios trabajarán internamente, pero no están autorizados, dice, tramitarán las causas, dice, cuando se refiere a los citadores, perdón, pero no están autorizados a hacer la citación. Aquí donde está la tramoya. ¿Por qué no dice solamente escrito, tanto los 045 como la 046-2020, ¿por qué no dice se presentarán demandas? Porque si lo dirían, se presentarán las demandas, entonces aquí queda descubierto una cosa. ¿Qué pasa con las firmas de nuestros patrocinados, de nuestros defendidos? Entonces, nuestros defendidos también iban a sacar la firma electrónica. Absurdo. Por eso es que no se ha dicho de que se inician las demandas, porque la razón no pide fuerza y es indiscutible que la firma de nuestro patrocinado tiene que ser escaneada y la nuestra también escaneada. Es decir, la firma electrónica simple. Eso se hubiera hecho si se quería verdaderamente reactivar la actividad laboral judicial, concurso con los abogados, porque las actividades judiciales no lo hace solamente el servidor judicial, sino lo hace también con la participación del abogado. Somos los que movemos precisamente el torrente de la administración de justicia. Entonces, en este momento no se puede presentar ninguna demanda y no lo han puesto así en estas dos resoluciones porque iba a quedar al descubierto que la firma tenía que ser escaneada. No le iban a pedir una firma electrónica compleja, que es la que pide el Consejo de la Judicatura, a nuestros patrocinados. Es allí donde se descubre, ¿no?, que efectivamente estas dos resoluciones son un tiro al aire, Carlos. Abogado, perfecto, pues en este asunto vamos puntualizando ciertas cosas. Primero habíamos dicho de que se debía haber seguido laborando en forma virtual, si se quiere. Entendemos que la Judicatura ha venido trabajando en forma interna a través de teletrabajo. No hay un reporte, eso sí, de que cuántos casos han resuelto. No ha habido un reporte claro. Pero el hecho de que se abra o se reaperture esta situación, se ha dicho que es por salvaguardar la vida.
entendemos que en Guayaquil, por reaperturar o por mantener aperturada la judicatura, se contaminaron entre 50 y 60 entre abogados y servidores judiciales, de los cuales fallecieron entre 50 y 60. Pues justamente ahí viene el problema de la firma electrónica. En este caso, si se dice, o usted lo acaba de decir, ustedes han puesto ya esta denuncia, ¿ante quién, abogado? Verá, nos reunimos, nos contactaron un grupo de abogados de Manabí, hicimos un comunicado, abogados de Pichincha, Guayas, Los Ríos y Manabí. Y recogiendo el clamor ciudadano, el clamor del profesional de derecho, remitimos una petición de 9 páginas completamente fundamentadas. Y en relación a su pregunta, debo decir, por favor, quiero que se me entienda. La suspensión física estuvo correcta. Estuvo correcta. De hecho, solamente en Guayaquil han muerto 140, debe estar llegando a 150 abogados. Lo que nosotros decimos es que se debió haber seguido trabajando de manera telemática. Eso es lo que yo digo. La suspensión estuvo bien, eso es indiscutible, la suspensión de la labor física, pero se debió haber continuado telemáticamente como lo están haciendo otros países. Como lo están haciendo otros países. En otros países, perdón, le hago un paréntesis, el Consejo de la Judicatura es el que facilita la firma electrónica a los abogados sin cobrar un centavo. Nosotros somos afiliados al Consejo Nacional de la Judicatura y no tenemos prácticamente ningún beneficio. No tenemos prácticamente ningún beneficio. Lo que pasa es que el Consejo Nacional de la Judicatura tiene su sueldo, ellos tienen su sueldo, los abogados no lo tenemos y no se aprecia la realidad correctamente y todo son, como yo digo, tiros al aire estas resoluciones. Eso es lo que estamos diciendo. Está bien la suspensión de las actividades físicas. Sí, abogado, y obviamente le entiendo por ser también un abogado en libre ejercicio, lo que estamos pasando, y también personalmente lo estoy pasando así. Justamente, pero aquí tenemos que ir viendo ciertas situaciones que la judicatura no estuvo preparada, así como el Estado en general no estuvo preparado para esta pandemia. Pues al hacer las partes virtuales necesitábamos, para poder hacer una audiencia, de que existan los expedientes justamente virtuales, de que existan, y esto no existe todavía en la judicatura. Si usted busca un expediente, un juicio digitalmente, no están digitalizados los expedientes. Entonces no podríamos hacer una audiencia de tipo virtual, excepto audiencias como de flagrancia y un procedimiento abreviado, un procedimiento directo en este caso, que es lo que podría hacerse, pero más no ya una audiencia, por ejemplo, de juzgamiento. Ahí sí ya se necesitaría la digitalización del expediente, lo cual no existe. Y obviamente sabemos como abogados que hay ciertos expedientes que no pueden publicarse y que la ley mismo los prohíbe. ¿Qué va a hacer la judicatura en estos casos o qué es lo que ustedes han discutido en relación a ese tema? A ver, si usted se da cuenta, en estos últimos tiempos, cuando nosotros presentamos una demanda, inmediatamente el funcionario judicial, no el que recibe, el destinatario ya del juzgado, a donde llega sorteado, digamos una demanda civil o laboral, inmediatamente escanea la demanda con todos los anexos. Es decir, ya existe la cuestión telemática hace rato. Ya existe, ya se están escaneando todos los escritos hace rato. Entonces, ¿cuál era y mire cómo estamos ahorita conectados, usted y yo, con la magia de la tecnología? Y yo le puedo decir que desde el 8 de abril que asumí la coordinación provincial de la Comisión Nacional Anticorrupción, hemos producido más que en 6 meses. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil desde nuestros hogares podemos hacer muchas actividades, podemos hacer lo que estamos haciendo en este momento. Que si de pronto queríamos hacerla físicamente iba a ser imposible. Y esto, la cuestión telemática, ya existe en varios artículos del Código Orgánico de la Función Judicial. Y como le digo, si usted de pronto no se ha dado cuenta, ya la funcionaria donde llega la demanda inmediatamente la escanea y la sube, no sé a qué sistema, no aparece en el sistema, no sé, pero de alguna manera la ley ya lo venía exigiendo, ya se lo debía haber hecho antes de la pandemia, y cuando surgió la pandemia, entonces tenía que haberse trabajado rápido para que la función no se paralice. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, y sigue paralizada porque le estoy diciendo,
Ayer fui por los corrillos judiciales, unos amigos me dijeron que vayamos, yo no quería ir. Me dijeron que hay que presentar un escrito a una coordinadora por la calle Barreiro y no sé cuándo. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué no se reciben los escritos escaneados? Que es lo más simple. Lo que nosotros decimos es que hay que ser simples en la vida. Hagamos las cosas simples. ¿Por qué no se acepta un escrito con la firma escaneada simplemente? Porque por eso, vuelvo y le repito, precisamente ahí está el quid del asunto, en que no se aceptan las demandas todavía, porque ¿qué va a pasar con la firma de nuestros patrocinados? Y eso es lo que yo estoy hablando, y todo eso se pudo haber hecho, se pudo haber continuado la paralización, por eso que yo digo, se pudo haber continuado la actividad judicial, por eso que yo digo que se le ha hecho un daño al profesional del derecho y un daño al país entero, y no puede haber reactivación económica sin reactivación total de la administración de justicia. ¿Ustedes ya han puesto algún tipo de denuncia ante la judicatura en relación a este tema? Solamente la petición que yo le digo, la cual todavía no tenemos respuesta, y los colegas que nos reunimos me pidieron que haga un video que está circulando en redes sociales. Es la única forma, entiendo que le ha llegado varias veces, tanto a las páginas de la función judicial, pero no tenemos ninguna respuesta. Y esto lo están reclamando la medida de que puede cada profesional del derecho de su trinchera, lo están haciendo por mensajes de voz, por redes sociales, que la gente sí los conoce, la gente sí les llega, los funcionarios competentes que tienen que conocer este reclamo de la clase abogadil, sí los conocen. Esperamos que a través de este medio de comunicación también se haga eco de lo que usted está reclamando a través de la Comisión Nacional Anticorrupción, señor abogado Cuadro Gasteiz. Tenemos otra pregunta para usted. Sabemos que también se ha hecho una denuncia y me atrevo a hacer un poco rápido en esto por el tiempo que tenemos. Tenemos ya 5 minutos para culminar esta entrevista. Pues justamente hay una denuncia, una doble denuncia en contra del alcalde de aquí de la ciudad de Babahoyo, entendemos que es así, del doctor Carlos Germán Gaibor. Una por peculado y otra por incumplimiento de orden emitida por autoridad competente. ¿Qué es lo que han denunciado ustedes y por qué razón han denunciado esta situación? Verá, cuando se decretó el estado de excepción del presidente de la República, en su parte pertinente dice textualmente lo siguiente. Lo voy a leer porque mejor queda así. Declárase disponer la movilidad en todo el territorio nacional, el artículo 2, de tal manera que todas las entidades de la administración pública, central e institucional, en especial la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias con el fin de ejecutar las acciones necesarias para mitigar los efectos del coronavirus en todo el territorio nacional y el acceso efectivo a los derechos de las personas. El artículo 3 de la Ley de Sector Público determina que la administración pública comprende las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales. Este artículo del decreto del presidente de la República, creo que es de 2017, del estado de excepción, al primero que lo involucra y le da la obligación de invertir sus recursos en mitigar los efectos del coronavirus es a los GAT municipales y a los GAT provinciales. De ahí que lo primero que le digo a usted es que no solamente ha sido en contra del alcalde de Babahoyo, ha sido también en contra del prefecto. ¿Por qué? Porque con las redes sociales ya era un clamor insoportable de la ciudadanía de que se pretendía el prefecto o se pretende, o ya se lo hizo, no lo sabemos, comprar un vehículo que no venía al caso de $114,000 cuando hay camionetas doble cabinas y una cancha sintética de 600 y pico de dólares. Y por su parte, el GAT de Babahoyo aparece, no había en la página del CERCOD hasta el 24 de abril, aparece adjudicada una obra para los perales de regeneración, de alcantarillado y estas cosas, que supuestamente fue el 12 de marzo. Así hubiera sido el 12 de marzo, como también lo es el vehículo antes del estado de excepción. Hay un artículo de la resolución 104 del CERCOD que dice, el primero, dice que se suspenden. Aquí hay una cosa, antes que se me escape.
con la resolución, con el decreto ejecutivo, todas las autoridades, los GAT provinciales y municipales estaban obligados a resolver, alzar a la página del CERCOT una resolución de emergencia. Tenían que subirla inmediatamente. ¿Por qué? Y no lo hicieron. No lo hicieron. Solamente sé que lo hizo el municipio de Babahoyo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento todas las compras tenían que tener una relación con esa resolución de estado de emergencia que tenían que haber hecho esas entidades. Entonces, y automáticamente, en el primer artículo, en caso de que ya hubiera estado avanzada una de estas contrataciones, se quedaban suspendidas. Y eso fue lo que no hicieron. Entonces nosotros, ante el clamor popular, nos vimos en la obligación de presentar estas dos denuncias. Entonces, en el momento que no se lo hace, y yo también hemos dicho públicamente, lo hicimos por un video y por una carta pública que hicimos, que al no haberse invertido los fondos, en lo que tenía que haberse invertido, y tiene que haberse invertido hasta la fecha, en lo que era necesario en la pandemia, y es necesario porque todavía existe el estado de excepción, se extendió por 30 días más, es decir, en alimentación e implementos de bioseguridad. Al no haberlo hecho así, desemboca esa omisión en una causa de la pérdida de vidas humanas. Entonces, es una situación gravísima, y yo la he fundamentado bien en la Comisión Anticorrupción. En varios análisis fundamentamos bien y luego presentamos las dos denuncias. Hay otras denuncias también, lo hicimos contra el director de Talento Humano, contra el alcalde de Quevedo. Hemos hecho algunas denuncias en estos meses gracias a la magia de la tecnología. Entonces, por ese motivo es que presentamos la denuncia por estos dos delitos en contra del alcalde y contra el prefecto por los mismos delitos. Simplemente que yo le presentaba a los otros comisionados una denuncia por delito de odio, la analizamos los demás, dijeron que no estaban de acuerdo y por eso presentamos solo por ambos delitos. Así es, Carlos. Abogado, gracias a usted. Pues justamente son las 19:01 ya en Radio Espacio 104.7. El tiempo es muy rápido acá en radio y en estas redes sociales. Tendremos más tiempo para conversar sobre los temas que usted ha analizado. Solamente una pregunta sencilla y quiero que sea lo más rápido posible, por favor, si es tan amable, abogado. ¿Esta denuncia ya está presentada en Fiscalía y está formalizada? A ver, la denuncia contra el prefecto, se abrió la indagación de manera prácticamente inmediata, a los 2 días, y se nos pidió que alguien reconozca la firma por todos. Los comisionados me delegaron a mí, y a partir de ese momento el fiscal provincial no ha despachado ningún escrito. Las dos denuncias contra el alcalde no se ha levantado hasta la fecha ninguna indagación. Por eso estamos pensando en ejercer la acción penal también correspondiente en contra del fiscal provincial, porque no puede ser posible que se recoja un clamor ciudadano, se denuncie a la Fiscalía Provincial, ¿no es cierto? Y las cosas en la autoindagación, de ahí no ha pasado, y en la otra no se ha hecho absolutamente nada. Deben demostrar agilidad, deben demostrar contundencia, dinamía, ejecutividad. Sí. Gracias por la aclaración, abogado, y perdón que le cortemos, pero es así. Su mensaje final a la ciudadanía para despedirnos, por favor. Sí, primero a los profesionales del derecho, que nos mantengamos unidos, firmes, reclamando nuestra propuesta. Es necesario empezar las labores de manera inmediata por el bien de nosotros mismos y por el bien del Ecuador. Y desgraciadamente, en cuanto a las denuncias de corrupción, es lamentable que nos levantemos un día con una denuncia de corrupción y despertemos con otra denuncia de corrupción. No permitamos que nos sigan robando. Si nos siguen robando y lo seguimos permitiendo, bueno, nosotros cumplimos con nuestro trabajo, lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo. Pero la ciudadanía, nosotros queremos que en todas partes la gente no solamente se pronuncie por redes sociales, debe hacerlo de manera más contundente, porque estamos a punto de perder la patria. Nos están robando un Estado delincuente que no ha perdonado ni siquiera la pandemia.
Queremos agradecer pues la postura del abogado Javier Cuadros Gastesi, desde su pensamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción como su director coordinador provincial. Gracias a usted, abogado, muy amable por estar en Radio Espacio. Gracias. Volvemos a Estudio Central. Gracias a usted. Volvemos a Estudio Central con el licenciado Germán Jarrín. Licenciado. Estimado Carlos, sí, lamentablemente media hora ya resulta poco para las entrevistas, pero obviamente hay que tratar de seguir evacuando estas informaciones que son muy importantes, ¿no? Casos de denuncia en contra del prefecto de la provincia de Los Ríos y el alcalde por parte de la Comisión Anticorrupción, capítulo Los Ríos. Este es el tema que habíamos abordado. En unos instantes estaremos también, luego de corte comercial, con el ingeniero Paulo Osvaldo Sánchez Franco. Él es encargado de la unidad de riesgos de la Universidad Estatal de Bolívar. Regresamos. Inicio de espacio publicitario. El mercadito de barrio de la Ciudadela 1 de Mayo, los días martes y jueves en horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde, te ofrece productos orgánicos a cómodos y accesibles precios. Garantizamos y cuidamos tu salud, tu seguridad y tu vida. Juntos podemos. Actuemos con calma, distancia y disciplina. Disciplina que protege. Alcaldía de Guaranda. La Cooperativa San Miguel Limitada comunica a sus socios que para contribuir con la reactivación de las actividades productivas y dinamización de la economía local, está otorgando créditos para la agricultura, ganadería y especies menores, ampliación de negocios y emprendimientos en general. Para facilitar el trámite, se han reducido los requisitos y se efectiviza el préstamo en 48 horas. Se pone en consideración de los socios que quienes no cuenten con garantías personales o hipotecarias, se les ayudará con la garantía de la Corporación de Finanzas Populares, previo a la valoración de su propuesta. Venga, visítenos, será un placer atenderlo. La Cooperativa San Miguel Limitada, junto a los sanmigueleños y bolivarenses que creen en su gente. Ingeniero Mesías Monar, gerente. Fin de espacio publicitario. Espacio. Frecuencia totalmente adictiva a tus oídos. Son las 19:07. Estamos ya estableciendo nuestro segundo contacto para la entrevista. No sé si el magíster nos está escuchando. A ver si un poco adecuamos la cámara un poco más lejos su rostro, mi querido magíster, para poder nosotros tener una apreciación completa de esta entrevista. Ya estamos listos, ¿no? Solo que ustedes me avisen, acá el departamento técnico nos diga si estamos listos para comenzar ya con esta segunda entrevista que estaremos teniendo en unos instantes ya, para hablar básicamente de estos casos, de las emergencias, de lo que hoy está atravesando el país, la forma en que nuestras autoridades las han manejado hasta el momento. Algunas sugerencias también sería importante si podemos establecer. Magíster, ¿usted nos podría confirmar si nos está escuchando claramente? ¿Estamos bien con el audio? Buenas noches. Buenas noches, sí, está perfecto el audio. Ok, ahí estamos bien. No sé si los técnicos están listos ya para transportar la imagen hacia nuestro servidor. A ver si estamos listos ya. Muchas gracias. A ver si ya con eso vamos a iniciar con esta segunda entrevista. 19:08. 19:08. Les anunciamos a nuestros amigos que estará con nosotros el ingeniero Paulo Osvaldo Sánchez Franco, encargado de la unidad de riesgos de la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Estamos listos? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por aceptar esta invitación en este tiempo de emergencia que vive el mundo, que vive el país. Le damos la cordial bienvenida, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por invitarme a este tema tan apasionante y de tanta actualidad como es el manejo de los riesgos y de los desastres.
Sí, ingeniero, sí, lamentablemente hemos visto y nos hemos dado cuenta que incluso a nivel mundial los países, los gobiernos no estuvieron preparados para esta emergencia sanitaria que está viviendo el mundo y que en este caso vive el Ecuador. ¿Cómo usted ve a este momento, usted que es experto en el tema, entendemos que estuvo en Pedernales, en el terremoto de Manabí, manejó algunos temas de estos de mucha importancia para la recuperación, para el manejo de la emergencia? ¿Cómo está usted al momento observando el manejo que se está haciendo a esta emergencia? Bueno, como usted dice, si bien es cierto, el mundo sabía que existía el coronavirus, nadie se imaginó la letalidad que tenía este nuevo virus, ¿no? Nosotros en gestión de riesgo siempre vemos un poco más adelante. Entonces ahora estamos pasando el tema de salud, el tema de los contagiados, de los recuperados, de los fallecidos, pero también debemos tener una mirada ya a futuro, un poquito más a futuro, sobre lo social, sobre lo económico, sobre lo político, sobre lo comunitario. Un poquito antes de entrar a esta entrevista veía un video de Estados Unidos que decían que el virus estará por lo menos 2 años. Colombia está haciendo un manejo de 18 meses. Es decir, por 18 meses no va a haber fútbol, no va a haber discotecas, no va a haber cine, no va a haber nada. Entonces, un poco tenemos que acostumbrarnos a vivir, a convivir con este virus, a saber que nos podemos infectar, que nos podemos contagiar. De hecho, un gran porcentaje de la comunidad se va a contagiar y tratar de a futuro ver qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo va a estar nuestra economía, cómo va a estar nuestra sociedad y cómo vamos a solventar esto de la parte de salud. Ahora, ¿qué opina usted de esta última resolución en cuanto a los estados de emergencia que deberán operar en el país en cuanto a la forma de trabajar, de desplazarse de la población con este famoso semáforo y sus colores? Que de hecho, por ejemplo, el día de mañana Guayaquil ya entrará en una nueva fase. ¿Cómo ve usted esta situación ya con la experticia que usted tiene? Lo dije hace 2 meses. Hace 2 meses me invitaron también a conversar sobre este tema y dije lo mismo que voy a decir ahora. Infelizmente, muchas de las cosas que he dicho y que he publicado se han hecho realidad. Esto del semáforo responde a modelamientos, a matemáticas, a cosas técnicas para saber cómo está el evento. Sin embargo, no están tomando en cuenta un parámetro muy importante que es la comunidad, que es la gente. Entonces la gente, a mi manera de ver, no ha aprendido todavía lo de la emergencia, ¿no? Yo veía imágenes la semana pasada en Guayaquil de la bahía como un día normal, en Quito está pasando lo mismo, en Guaranda pasa lo mismo. Entonces mañana nos dan cierta libertad en donde la gente va a salir y va a tratar de hacer las cosas como normalmente se hace. Y eso es, a mi manera de ver, un error. Porque la gente se olvida del tema salud y prioriza el tema económico, que también tiene su razón y es lo primero que empecé diciendo. Pero si no estamos preparados, puede haber un rebrote, puede ser que tengamos que volver al semáforo rojo, porque hay que pensar que el sistema de salud está colapsado, está lleno, y lo que queremos hacer y lo que se debe hacer es la famosa achatamiento o aplanamiento de la curva, que no significa que se va la enfermedad, significa que le damos más tiempo al sistema de salud para que pueda recuperarse. Es decir, una cosa es tener 200 pacientes afuera en el consultorio por un día, y otra cosa es tener los mismos 200 pacientes, pero en 6 meses. Entonces le damos un poco de tiempo al sector salud para que pueda atendernos a todos. Pero yo creo que es muy prematuro este tipo de cosas. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ha advertido unas 3 o 4 veces que que los países que iniciaron cuarentena, porque no todos lo iniciaron, no todos lo hicieron, salir podría resultar un tema un poco más peligroso. Veamos cómo nos va. Todos sabemos que Guayaquil es la ciudad donde más problemas han habido y espero estar equivocado en el sentido de que la gente no salga como que sí
ya estamos en una situación de normalidad. Uno de los graves peligros es que la población va acostumbrándose a esta situación, no conocen los reales riesgos que tiene el estar conviviendo con el coronavirus. Sin embargo, nosotros estamos en la provincia de Bolívar, básicamente somos vecinos de las provincias que más casos ha tenido a nivel nacional, como son la provincia de Los Ríos, la provincia del Guayas. ¿Qué o cómo deben actuar las autoridades, los alcaldes, el prefecto, el gobernador en sí, los COE provincial y cantonales de la provincia de Bolívar, a fin de evitar lo que se estaba prediciendo en un estudio de que en los próximos meses los focos de contaminación serán básicamente algunas provincias de la Sierra Centro y también los colindantes con Guayas, pues no, Manabí, El Oro, entre otras? ¿Cómo la provincia de Bolívar debería manejar o cuáles serían las sugerencias que usted daría a los señores que están a cargo del manejo de la emergencia? Bueno, lo primero es que nos olvidamos que estamos en un estado de excepción. Yo pienso que es la primera cosa, ¿no? Yo estoy viendo marchas, habrán otras mañana por lo que pasó ahora. La gente está saliendo, la gente está teniendo una vida más o menos normal. Me parece que ha faltado un poco de comunicación y de capacitación en el tema, y también, lamento decirlo, un poco de mano dura también, ¿no? Hemos visto, y yo he visto con mucho asombro, que la gente golpea incluso a los policías, a la gente del ejército en pleno estado de excepción, y no tiene control sobre las que están haciendo. Lógicamente está el tema de la gente que vive en el día a día, ¿no? Yo daba un consejo a amigos de Quito, de la Secretaría de Seguridad de Quito, que yo veía imágenes de la Policía Metropolitana, por ejemplo, quitando las manzanas, las peras a los vendedores informales. Y yo decía, ¿por qué no, si es que hay la suficiente dinero para las emergencias, como Quito, por ejemplo? No sé cómo estemos en la provincia de Bolívar en ese aspecto, pero podríamos comprar la producción a esa misma gente. En la calle comprando la producción, y esa producción o esas manzanas o ese manejo, transformarlos en ayudas humanitarias, en kits de ayuda, y hacer un círculo de modo que sacamos a la gente de la calle, pero al mismo tiempo entregamos el kit humanitario, que no puede ser el mismo kit que usamos en terremotos y ese tipo de cosas, porque la situación es completamente diferente. Se están haciendo cosas que, hay manera de ver, no se deben hacer, los famosos túneles, la desinfección por las calles, que son medidas que ya se han demostrado que no dan resultado y que más bien podrían ser contraproducentes para la salud del individuo, y básicamente tener la visión para adelante. Usted ha dicho una verdad que pocos lo dicen. Guayaquil posiblemente está llegando al pico, posiblemente ya está rebasando el pico, pero hay otras ciudades que están en ese camino. Quito en la próxima semana. Su alcalde ha dicho que el día 26 es el día en el que probablemente lleguen al pico, y veremos qué es lo que está pasando. Guaranda podría ser que esté todavía en camino ascendente, ¿no? Sino que un poco tampoco le dicen a la comunidad, y tampoco sabemos mucho cómo está el tema desde el punto de vista de los modelos matemáticos. Entonces, son ciudades que aparentemente no pasa mayor cosa, pero que estamos en franco ascenso, y que las cosas van a seguir, a pesar de que en Guayaquil o en otras ciudades empiecen a cambiar. Nosotros debemos tener el ojo avisor en las nuestras para saber que estamos todavía en el camino fuerte. Entonces, no hay que rendirse, no hay que salir de las cosas. Yo decía hace tiempo que si hacemos cuarentena y salimos, es como no hacer nada. Yo puedo estar un mes encerrado, pero si en el día 31 yo salgo a una fiesta, alguna cosa, tengo que empezar de nuevo. Es como no haber hecho nada. Entonces, o tomamos las medidas con exigencia y como debe de ser, o liberamos a la población. Eso hacen países como Suecia, por ejemplo, ¿no? Pero porque tiene un sistema de salud extraordinario. Suecia no ha hecho ninguna medida. Eso se llama más bien
contaminación en rebaño. O sea, todo el mundo contamínese, todo el mundo inféctese para adquirir inmunidad. Son dos maneras diferentes de manejar la misma emergencia. Pero ahora el tema básicamente radica, no sé, usted que es el experto, básicamente yo creo que, por ejemplo, en algunos cantones como San Miguel, como Chimbo, donde ya la curva se ha aplanado, donde no se conoce de nuevos casos, donde los casos que existen básicamente han sido importados, que generalmente son agentes de policía, son enfermeras, son médicos que laboran en otras ciudades y han venido a cumplir su cuarentena y están bien manejados, básicamente están controlados. Pero el riesgo es la gente que puede seguir arribando a la provincia de Bolívar, hablando de la provincia de Bolívar en concreto ahora, de estas provincias que están ya, como usted dice, en el caso de Guayas se habla de alrededor del 60% de la población que ya está contagiada, que está contaminada. En Los Ríos pasa algo similar. ¿Cuáles son los mecanismos para las autoridades? Algo que me sorprende de su alocución es que nos dice que estos arcos de desinfección, estos túneles de desinfección no sirven mayor cosa. ¿Qué está pasando con esto, mi estimado ingeniero? Usted se debe haber dado cuenta, y esto es un tema que puede causar alguna dificultad, que, por ejemplo, todo el mundo vende mascarillas de N95. Todo el mundo, por el internet, por el Facebook, usted camina por Guaranda y le venden la N95, que no es la N95. Es una mascarilla a veces hecha artesanalmente, a veces comprada en otro sistema, y que no ofrece la certificación que ofrece la N95. Yo tengo un ejemplo para esto. Yo sé decir, la Coca-Cola solo produce la Coca-Cola, nadie más. La N95 solo produce 3M, que es una empresa estadounidense. Entonces, no le podemos llamar N95 a una mascarilla que no es N95, que le ponemos un sello y que le fabricamos artesanalmente. Lo mismo pasa con los túneles. Alguien se le ocurrió que debían haber túneles y usan hipoclorito de sodio y usan amonio cuaternario. Primero, no desinfecta el cuerpo. Segundo, esos dos elementos se usan para desinfección de superficies, de mesas, de pasamanos, de cerraduras, pero no en el cuerpo humano, porque en el cuerpo humano más bien son peligrosos, más bien son tóxicos, más bien son corrosivos. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no se deben usar ese tipo de cosas con esos elementos porque resultan ser más tóxicos para el cuerpo. Para el cuerpo, agua, jabón, alcohol, gel basado en alcohol, porque también hay el gel que no tiene este componente, debe tener alcohol y debe tener alcohol en 60% al 70% de concentración. Y un poco como que nos engañamos con eso. Salir con un carro a tirar cloro en la calle tampoco es una gran medida. Tenemos que empezar a manejarnos de otra manera, en el sentido de la higiene, el lavado de manos, el llevar siempre su frasquito de alcohol y sobre todo mantener las distancias. Eso es básico y es importante porque el virus no puede ir a grandes distancias. Yo en lo personal no usaría esos túneles porque no sé cómo estarán haciendo las concentraciones químicas del cloro, pero es un material extremadamente tóxico. El cloro es considerado uno de los 6 materiales tóxicos más peligrosos del mundo. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que utilizamos para intentar proteger a la gente. Usted pasa por el túnel tan rápido que ni siquiera es que totalmente le llega el químico, nomás bien le llega a la piel. Entonces, a eso me refería con que hay ciertas cosas que son para las mesas, las chapas, las cosas, y hay otras que son para el ser humano. Y se ha demostrado que lo mejor para el ser humano es agua y jabón, todo el tiempo.
Es preferible. O sea, esto que este momento, por ejemplo, la prefectura de Bolívar está haciendo en las ciudades, entiendo yo, deben hacerlo en concentraciones adecuadas, con técnicos, ellos tienen ingenieros químicos. ¿Qué tanto ayuda este tipo de fumigaciones que se están haciendo hoy por hoy en la provincia de Bolívar? Yo siempre me llevo, y por la formación y por la universidad, a siempre estar viendo la investigación científica y la evidencia científica. La OMS en 2 o 3 ocasiones ya ha sacado comunicados, la Organización Mundial de la Salud, diciendo que no tiene sentido ese tipo de cosas. Entonces, es preferible no hacerlas, sino más bien propender al uso del alcohol, al uso del gel, al uso del jabón. Muy bien. Ahora, usted al inicio de la entrevista nos decía algo que yo veo que es muy importante y que en este medio de comunicación hemos estado permanentemente hablando de esta situación. ¿Qué va a pasar con el país luego de la pandemia? O sea, la situación que implica, aparte de la enfermedad, que es los temas sociales, que los temas económicos, que es el desarrollo. ¿Qué va a pasar con el país y cuáles serían las cosas adecuadas que se deba hacer y que debe hacer las autoridades y el pueblo en general para superar en estos otros temas que también son igual de importantes, ¿no? La gente no tiene que comer, no tiene trabajo, hoy mismo se anuncia una pérdida de empleos adecuados impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo adecuado para no que el impacto de esta pandemia no sea tan fuerte? Lo que yo les decía al principio, ¿no? Ahorita estamos todos preocupados por la parte del coronavirus, pero no le estamos poniendo mucha atención a lo que viene, ¿no? A la parte económica. Mucha gente está quedándose sin trabajo. Yo en la tarde me sentí muy mal, en el sentido de cómo a más de afrontar un tema tan fuerte como es la cantidad inmensa de fallecidos, tenemos que afrontar el tema económico, el tema social, y para esto deben haber los técnicos en los respectivos COEs, deben empezar a hacer algo proyectivo, deben empezar a tener planes y procedimientos de emergencia y procedimientos de contingencia hacia el futuro en el campo económico, en el campo de salud, en el campo social, en el campo comunitario, porque estamos un poco acostumbrados a que vamos reaccionando a medida que nos va pasando. Cuando yo oí esto en China la primera vez, yo ya advertí que debiéramos empezar como a controlar un poco más el tema y los cercos epidemiológicos, y incluso amigos médicos míos me decían, no, que estás exagerado, que eso no es así, y fíjese con lo que estamos pasando ahora. Desarrollar más cierto tipo de trabajos del campo, el agro, la agroindustria, para tener la suficiente cantidad de alimentos, propender a que esto no nos falte, propender a los temas de salud, a las pruebas de PCR y las pruebas rápidas. Una buena noticia, el día de hoy ya fue certificado el laboratorio de la Universidad Estatal de Bolívar para hacer las pruebas de PCR. Eso es una gran noticia, porque hasta el día de hoy te tomaban una prueba y había que mandarla a Guayaquil a esperar el resultado y que de Guayaquil regrese, etcétera. Entonces ya está certificado el laboratorio de la universidad, y empezar a generar trabajos, empleos y producción desde otro punto de vista. Yo siempre he estado diciendo últimamente que nuestra normalidad de aquí en adelante va a ser diferente. Siempre vamos a hablar de un antes y después de esta enfermedad, porque nos va a tocar cambiar una serie de cosas, una serie de trabajos, una serie de maneras. Nosotros estamos ahora preparando para el ingreso a clases la próxima semana, y créanme qué difícil que resulta el tema de las clases en línea. Una cosa totalmente diferente, compañeros que les tocó aprender desde cero, estudiantes que tienen dificultades incluso por comunicación con internet y todo lo demás. Entonces nos toca empezar a cambiar, a ver, pero por sobre todo lo que yo siempre digo es tener un ojo avisor en el futuro y en las cosas colaterales. Un ejemplo, licenciado.
Les decía yo hace 2 o 3 semanas, o un poco más tal vez, les decía, no podemos quitar la vista de los otros desastres, de las otras emergencias. Un sismo, una reactivación de alguno de los volcanes, eso puede pasar, y sin embargo todo el mundo está viendo solo para una dirección y nos estamos olvidando del resto de Lamentablemente, ¿no? del resto de cosas de nuestra vida, de nuestra Estamos salud. tan enfocados que cosas que han sido siempre un problema, por ejemplo, la costa, el dengue, estas El otras dengue. que han pasado a un segundo plano, que casi son invisibles, ¿no? Y que también matan a la gente, que también causa problemas, ¿no? Eso es un tema De hecho. que lamentablemente pasa en nuestro país, ¿no? De hecho, perdón. Sí, sí, sí. De hecho, muchas de las muertes se les atribuye al dengue, porque estamos justo en la temporada. Ajá. Pero como no hay ese tema tan... Y eso pasa, es medio normal también, ¿no? Es decir, no podemos saber todas las muertes, qué es lo que está pasando. Yo les ponía un ejemplo a los bomberos del día de ayer. Les decía, si las UCIs, si las unidades de cuidados intensivos están todas llenas por COVID, si mañana hay un accidente, qué sé yo, Dios no quiera, en el Arenal, en cualquiera de estos lados, y necesitas de UCI, no va a haber. O si una persona tiene tal vez un infarto, alguna otra emergencia que no es del COVID, posiblemente no pueda ser atendido porque las unidades de salud en ese aspecto están rebasadas. Entonces, esas son pequeñas cosas que no estamos viendo, como usted dice, todos enfocados en el COVID. Es impresionante cómo todo el día, por todos los medios, recibes noticias de las buenas, de las malas, pero el 100% relacionadas con el COVID. Con el Incluso COVID. los titulares de varios... También de varios, ¿perdón? Incluso los titulares de varios medios de comunicación a nivel nacional están dirigidos básicamente a lo que es el COVID-19, ¿no? Si alzan el semáforo. Ahora, ingeniero, permítame ya para concluir esta entrevista hacer una consulta. Usted nos ha dado una gran noticia que ya el señor rector de la Universidad Estatal de Bolívar la dio la semana pasada, que estaban ya esperando la confirmación para que el laboratorio que tiene la universidad, sea acreditada o esté ya certificada y ya comiencen a realizar las pruebas aquí en la provincia de Bolívar, concretamente en la universidad. ¿Qué capacidad tiene este laboratorio para elaborar, para procesar estas muestras que se tomen del COVID-19? Eso depende del tipo de muestra y de los acuerdos con los que se llegue con el Ministerio de Salud. Hay muestras como el PCR que de un día para otro ya se pueden tener resultados, que actualmente se tienen en muchos días. O también se pueden hacer pruebas un poco más rápidas, ¿no? Y todo depende también de la fase en la que se tomen las pruebas. Uh-huh. Entonces, en todo caso, esto será... por ejemplo, el laboratorio de la Universidad Central está procesando alrededor de 3.000, 2.000 pruebas diarias. Yo espero que aquí podamos hacer lo mismo y que sobre todo estas pruebas sirvan a la comunidad de Bolívar, que ha sido un poco dificultoso el tener que enviar pruebas hacia Guayaquil o hacia Quito, con lo que eso significa para que allá se procesen y luego los resultados vengan en mucho tiempo, ¿no? Hasta en semanas. Al principio incluso meses, ¿no? Eso ha pasado. Ahora, sí, al principio se hacía una prueba, se moría la persona y el resultado no llegaba. Así es. Eso pasó en muchos casos aquí en la provincia de Bolívar. Eso lo conocemos. Sí, así es. Ahora, ingeniero, un asunto importante. Una de las bases fundamentales del control de la pandemia es la realización de pruebas a la mayor parte de gente a fin de conocer de mejor manera quiénes están contagiados, quiénes están contaminados para poder establecer los cercos de seguridad y saber cómo va avanzando realmente. ¿Hay alguna planificación que ustedes ya hayan hecho con el Ministerio de Salud de la provincia de Bolívar para aumentar la cantidad de pruebas que son necesarias para ir identificando en realidad, cómo está la pandemia en la provincia de Bolívar? Sí, la idea es esa, y la idea de abrir un laboratorio en Bolívar es realizar la mayor cantidad posible de pruebas. Usted lo ha dicho bien, mientras más pruebas tengamos, más podemos saber de las personas infectadas.
porque aquí hay un tema súper interesante. Hay las personas susceptibles, o sea, las sanas y las infectadas. Esas sanas van a ir menorando en número, porque a medida que se van infectando y van subiendo las infectadas. Entonces, tener un control mucho más rígido sobre las personas que se van infectando y su gravedad, porque no todas desarrollan enfermedades muy, muy graves, nos va a permitir mejorar y enfrentar de mejor manera el tema. Lo otro con esto es empezar a tener sitios donde podamos atender a personas con la enfermedad que sean asintomáticas, porque ese es el otro tema de la enfermedad. Hay un gran porcentaje de personas totalmente asintomáticas, pero que tienen la enfermedad. Entonces, con las pruebas lo que sabemos es que, aunque no tenga nada, tengo la enfermedad, entonces yo debo ir a un centro a pasar mi cuarentena y a esperar la evolución de la enfermedad. Eso va a disminuir o por lo menos ayudar a controlar la enfermedad de mejor manera. Mientras más pruebas de COVID tengamos, más vamos a saber sobre el tema, más control vamos a tener sobre la comunidad infectada asintomática y podemos mejorar y manejar mejor la enfermedad aquí en la provincia. Ingeniero, yo quiero primero agradecerle por aceptar esta invitación. Yo creo que ha sido muy ilustradora su participación. Esperemos que las autoridades escuchen, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Aquí ya se estaba pensando incluso en comenzar a tratar la posibilidad de pasarnos a color amarillo en el semáforo. Entonces la situación, yo creo que con su participación, esperemos que estén escuchando, ya la situación se ponga más en contexto y fundamentalmente lo que creemos nosotros es que una vez que tengamos este laboratorio, que ya la universidad está habilitada para hacerlo, podamos tener más claramente y más certeramente la condición en que está la provincia. Ingeniero, muchas gracias por su participación y le dejo en sus palabras finales. No, gracias a ustedes. Decirle a la comunidad y decirles a todos que tengamos conciencia de que estamos atravesando un momento duro, un momento difícil, y no solamente por la enfermedad, sino por todos los daños colaterales que esta trae, ¿no? La parte económica, la parte laboral. Tengamos conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando, no le tengamos miedo, y hay dos caminos: o luchamos contra la enfermedad o dejamos que todo pase. Entonces, el gobierno ecuatoriano y la provincia de Bolívar ha optado por luchar con la enfermedad y debemos hacerlo con toda interés y con toda responsabilidad. Yo agradecido por su invitación y desde la universidad y en nombre de la universidad siempre las órdenes para cualquier cosa que ustedes necesiten en el campo de la gestión de riesgos. Ok, muchas gracias. Estuvimos en esta entrevista importante con el ingeniero Paul Osvaldo Sánchez, con quien hemos dialogado estos temas de la pandemia. Marquito, preocupante. Preocupante. Nos hemos nutrido bastante de lo que nos ha dicho